dato que les vamos a dar es un dato muy significativo sobre los derroteros que está llevando nuestro país. 32 alumnos de bachillerato fueron expulsados de clase simplemente por negarse a retirar una bandera que habían colocado con permiso del director en homenaje a la selección española que está disputando, como ustedes saben, el Mundial. Ellos contaban con el permiso del tutor y con el permiso del director, pero al parecer eso no bastó a dos profesoras que se molestaron bastante por dar clase ante la insignia nacional. Total, que se intentó arreglar poniendo un cartelito que decía, es decir, ánimo selección, por aquello de que no pareciera que los alumnos querían montar una manifestación nacionalista en clase. Tampoco sirvió de nada. La profesora de lengua catalana se negó a dar clase si los alumnos no retiraban la bandera, y así se lo exigió. Los alumnos no cedieron y fueron expulsados por insubordinación deliberada. Ahí es nada. Paralelamente, en Barcelona, de nuevo, la gente, los voluntarios de Barcelona por la selección, saben ustedes, la organización que pide que Ada Colau, cuando llega a los partidos internacionales como los del Mundial, ponga pantallas gigantes donde puedan reunirse los manifestantes. Pues bien, la carpa, 2 voluntarias fueron agredidas y la bandera española fue tirada al suelo. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país, lo queramos o no. El veneno del separatismo, del segregacionismo, va en aumento. Y cuando el gobierno dice que es que ellos están consiguiendo la paz, lo único que están consiguiendo es amedrentar a quienes no son de la cuerda y que por lo tanto mantengan un silencio. Los 32 alumnos del Instituto La Salle nos han dado a todos una lección de dignidad. Quizá va siendo hora de que todos nos unamos a esa insubordinación deliberada contra el gobierno. Roberto, ¿qué te parece? Es que es absurdo, es decir, que en tu propio país no puedas poner la bandera nacional cuando tú estás viendo en otros países que evidentemente la bandera nacional del país está en todas las instituciones públicas. Sí, bueno, yo creo que esos chavales de primero de bachillerato, es decir, de 16, 17 años, nunca podrían estar tan orgullosos de una expulsión. O sea, es una expulsión de rebeldes con causa, es decir, pequeños núcleos de resistencia al totalitarismo. Es un caldo de cultivo que se ha ido haciendo en esas comunidades en detrimento de cualquier símbolo nacional, porque cuando estos, y muchos en Podemos también, hablan de plurinacional, lo que se refieren es una idea de naciones excluyentes entre sí, únicas, y que además no es tanto fomentar los símbolos propios como despreciar los ajenos, que encima es el símbolo común de todos. Entonces, lo que pasa en España es algo realmente inaudito. No pasa, yo creo que en casi ningún país del mundo civilizado. Ya desde entonces, cuando Pisarello intentó quitar la bandera de España del balcón de las fiestas del Ayuntamiento de Barcelona, se han ido permitiendo, fomentando y dejando que estas actitudes del nacionalismo crecieran, con los profesores crecidos, con los políticos crecidos, frente a una minoría silenciosa, silenciada, que tiene muestras de querer cambiar esto. Pero claro, enfrentarse a la maquinaria, al monstruo nacionalista, no es tan fácil, porque es hegemónico. Entonces, claro, corres el riesgo de nos enfrentamos y nos expulsan. Y además, Roberto, está ahora dirigido desde la presidencia del gobierno, la Moncloa, que está limitando las competencias de la Guardia Civil y de la Policía. Es que hay una cuestión que es fundamental explicar. ETA mataba por esto. O sea, uno de los objetivos políticos de la banda terrorista era echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de lo que ellos llaman Euskal Herria, que incluye Navarra. Y mató a 210 guardias civiles para sacarlos de ahí, de su tierra, porque eran fuerzas de ocupación, encima les estaban haciendo mucho daño en la lucha antiterrorista. Entonces, ceder a esto es hacer una de las concepciones de la banda terrorista. Y que alguien de Bildu se vanaglorie y saque pecho, como Óscar Matute, escribiendo "circulen", ante la noticia de que sale de ahí la Guardia Civil de Tráfico, pues es una rendición, una claudicación del Estado a los socios de Sánchez, que en este caso son los proetarras. Por lo tanto, todo el apoyo a la Guardia Civil en estas reivindicaciones legítimas. Todavía resulta más hiriente, Roberto, escuchar a Otegi diciendo que el gobierno depende de quienes se quieren ir de España, se queda tan a gusto y dice, bueno, y así negociamos. Claro que negociáis así. Claro. Negociáis lo que os interesa para iros de España. Es sincero en ese sentido, pero los que llevamos tiempo diciendo Sánchez está rendido a Bildu, está rendido a los nacionalistas, nos llaman exagerados, nos dicen ultraderecha, fascistas, y llega Otegi y encima, por desgracia, nos da la razón. Dice Otegi, nosotros estamos condicionando el gobierno de España. Es absolutamente indignante. Y lo voy a decir por qué. Con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles, un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban
volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles, y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad, eso es hacer política de miserables, eso es haber pasado todas las líneas, eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. Y ustedes, como les pagan, diciendo que Bildu les pueda echar, que Bildu Batasuna, eso es una vergüenza tremenda. Muchas gracias. Tremendo y emocionante. Sí, una intervención vehemente pero necesaria. Yo creo que da voz a millones de Muy españoles. política, quiero decir, para ahora que estamos todos teniendo las tiesas con el vocabulario. Pero le recuerda, además hace memoria de las pancartas trampa, de los coches bomba en autobuses. Está bien, porque eso sí que es también memoria democrática, memoria histórica, ¿no? Y mucho más reciente. Entonces, frente a la indignidad de este gobierno, que alguien alce la voz y se erija, da igual el partido, representante de millones de españoles que pensamos así, que creemos que el gobierno de Sánchez lo que está haciendo es claudicar frente a los terroristas y que es un gobierno infame e indigno, pues García Danero ha sido la voz de tantos, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un desahogo que tienen muchos españoles. Necesario. Efectivamente, desahogo que tienen muchos españoles dentro. Y hay que reconocerle a Danero ese sentido de la oportunidad. Porque realmente, que no se engañen nuestros espectadores, supongo que no se engañan porque ya nos conocen, pero si en algunos medios hablan de que esto es una cuestión de las competencias, es falso. Es verdad que se equivocó el PP, siempre hay que buscar las raíces, en pactar dentro del desarrollo de la ley de mejoramiento navarra esa posibilidad de incorporar la Guardia Civil de Tráfico, pero no era necesario, es decir, era posible, pero no era necesario. Pero es que además, Roberto, aquí no ha habido un estudio técnico para propiciar una competencia. Aquí lo que ha habido es sentarse a medianoche con los representantes de Bildu que quieren echar a los 200 miembros de la Guardia Civil directamente de Navarra. Es el pago por los presupuestos. El pago a Esquerra Republicana fue el de experienciación de la sedición, el pago a Bildu es la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, entre otras cosas, y el pago al PNV, por ejemplo, es la firma del cupo, que también hay muchas sombras, que nunca se sabe realmente cuánto dinero se le regala al PNV. Son los distintos pagos a los socios. ¿Y ahora qué? Porque Navarra sigue en manos del Partido Socialista y el Partido de Bildu. Hemos visto el PNV cómo está pactando. Le da igual ser de derechas o de izquierdas. Él lo primero que quiere es la destrucción, la separación del País Vasco. Y allí le da igual porque está pactando con los socialistas. Tenemos Baleares, tenemos Cataluña. Es que Navarra era un fortín y ahora ha caído en manos de Bildu y de los socialistas. Se busca la balcanización de España también, de alguna manera. Hay que romper esa unidad porque piensan que luego se autodenominan a sí mismos progresistas, cuando defender, yo creo, la igualdad entre ciudadanos y la integridad territorial es lo que da a todo el mundo los mismos derechos, y eso es realmente lo progresista, que todos tengamos los mismos derechos, no que haya una desigualdad, tanto fiscal como territorial, según el nacimiento, y que unos tengan unos privilegios y encima, bueno, hay una serie de ideas supremacistas que hacen que luego se derive en ideas totalitarias, violentas, supremacistas, como podríamos ver luego con lo de pasó en Cataluña, el ataque a las chicas. Pero además, Roberto, es que es mentira. Es decir, cuanto más nos dividimos, más débiles somos. Quiero decir, no es solo que sea más débil España en esa especie de confederación de tribus ibéricas en que se convertirá el territorio, sino que las 13 colonias en Estados Unidos no eran nada hasta que se unieron, el Imperio Británico no fue nada hasta que se unió, y el Reino de España, cuando cubría parte de España y América, era la potencia más poderosa del mundo hasta que, desgraciadamente, se balcanizó. Entonces no se utilizaba ese término, pero como tú bien has dicho, se distribuyó en veintitantas repúblicas. Y a partir de ahí nos diluimos en la nada más absoluta, que es camino de lo que vamos ahora y de lo que la gente en las distintas comunidades no se quiere dar cuenta. Claro, la fuerza de tus derechos y tus libertades también te da tu identidad nacional. Entonces, cuando intentan esa idea de comunidad socavarla, romperla, hace que uno se sienta de alguna manera desarraigado, ¿no?, de una idea común o de un gobierno que te vaya a defender, y que se sienta desamparado y que pienses que te pueden agredir impunemente por llevar una
pulsera rojigualda, por llevar la bandera de la selección o por montar un stand. Hay la mitad del arco parlamentario en España de partidos políticos que no pueden hacer un acto de campaña en determinadas localidades, comunidades donde gobiernan concretamente los socios de Sánchez. Eso es inaudito, es peligroso que vaya no solamente partidos políticos, Libres e Iguales, la asociación de Fernando Sabater, y Maite Pagaza, tienen que ir a... ¿Qué pasó en Rentería? ¿Qué pasó en Mondragón? Salen escoltados por la Archancha, les tiran botellas, insultos, les escupen, o sea... Y eso es porque hay una sensación de impunidad y que lo pueden hacer, porque se está fomentando el odio antiespañol. Ya que se ha creado un caldo de cultivo donde se está cebando a los nacionalistas. Sí, me parece muy fuerte y además es que estamos en España y si queremos defender a la selección española, la defendemos. Y es precisamente eso, Roberto. Yo creo que estamos en España. No, y pasa porque esa profesora se siente de alguna manera respaldada por las Claro. instituciones. Porque si esa profesora dice, oye, quiero que quiten la bandera de España de apoyo a la selección, o la bandera de España sin más, le dicen, oiga, pero ¿qué dice? Usted es una majadera, ¿cómo van a...? Pero no, porque tiene un apoyo y entonces se tiene en consideración, ah, pues sí, pues mira, pues al final, y si se niegan, pues los echamos por rebelión. Pues nunca una rebelión fue tan justificada como esa, ¿no? Una expulsión tan necesaria. Pues esos chicos que estén con la cabeza bien alta, pero que no han hecho nada malo. Y de hecho, lo que han hecho ha sido negarse a quitar esa bandera y se han comportado, bueno, eso, pequeños núcleos de resistencia que nos dan algo de esperanza. La verdad es que sí, que esa insubordinación deliberada, como yo decía, quizás lo mejor debería empezar a extenderse más entre las capas sociales en ciertos momentos, porque ya está bien Pero imponen... de sentirnos aplastados cada vez más por la bota de una normativa ideológica del gobierno que es absolutamente inaguantable. Pero imponen el terror nacionalista, porque mandan un mensaje, es decir, si tú te niegas a obedecer, te vamos a expulsar. Si tú osas poner un stand de la selección en Cataluña, te arriesgas a que te partan la cara, a que te tiren el stand, a que te intenten agredir. Claro, entonces vives con ese miedo, pero es bueno rebelarse, porque frente al totalitarismo siempre hay que luchar. Han hecho estos 32 chavales insubordinación deliberada, pero qué bien suena, ante una decisión absolutamente... los calificativos en este momento serían violencia política. Claro, además decía, pero si es algo normal, o sea, el apoyo a la selección, no estaban haciendo nada extraordinario, ni siquiera pusieron un emblema político que podía tener justificación, oye, quita porque has puesto, no sé, una bandera del PP, de Vox, de Falange o de cualquier otra cosa que pudiese ser interpretado en un país donde se ponen sellos del Partido Comunista, pero bueno, en correos. Pero claro, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la selección le da por ganar el Mundial? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Una celebración clandestina? Como si fueran casi la resistencia francesa, una cosa así, digamos, tímida, celebrarlo pero bajito para que no se ofendan en el colegio o en otros términos. Pues debe ser porque imagínate cómo están las cosas, imagínate el veneno del antiespañolismo que se está extendiendo. Ayer un hombre agredió a 2 voluntarias miembros de Barcelona con la selección y rompió una bandera de España en la carpa que estaban utilizando para solicitar que se transmitan los partidos de la selección española en pantallas gigantes en las calles de Barcelona. La noticia no la van a encontrar en muchos medios, pero sí al menos en el catalán.es que dirige nuestro amigo Sergio Fidalgo. También ahí está la portada y cómo se estaba haciendo eco de esa noticia. El diario El Catalán precisamente recoge además el tuit que Barcelona con la selección ha publicado denunciando estos hechos. Y no es la primera vez, ahí está el tuit en sus pantallas, en las que ellos mismas dan los nombres de las 2 jóvenes que fueron agredidas en la carpa, que fue lógicamente destruida. Decíamos que no es la primera vez que la selección sufre estos ataques, por la única razón de pedirle al Ayuntamiento de Ada Colau la instalación de pantallas gigantes en algún emplazamiento de Barcelona donde la afición pueda reunirse a ver los partidos de la selección con sus banderas. Y si no, recordemos algunas imágenes de incidentes anteriores que ocurrieron, Rodrigo, durante las celebraciones de europeos y mundiales en que se intentaba reunir a todos los aficionados españoles. Al final, Ada Colau acabó prohibiendo que se transmitieran los partidos en pantalla gigante en algún lugar, no se decía cuál, de Barcelona. Ya decía Mitterrand que el nacionalismo es la guerra y lo que está claro es que lleva actitudes antidemocráticas y violentas, es decir, las ideas exaltadas del nacionalismo más febril
hace que todos los cabestros salgan de la cueva. Y que ahí estamos viendo al agresor, tal y como se lo recogieron en ese momento las personas que estaban por allí, pero que en el fondo es lo que hablábamos antes con Barcelona, que esto es posible porque existe ese caldo de cultivo del que tú hablabas, que está siendo propiciado. Porque hay una sensación de impunidad, porque del gobierno se le enmienda la plana al Tribunal Supremo. Junqueras dice en el comité ejecutivo de su partido, bajamos el precio para que lo volvamos a intentar. O sea, se saben impunes, son los socios del gobierno, y este tipo de acciones violentas nunca son condenadas. Luego salen estos mamarrachos de Podemos y Rufián a hablar de violencia política porque se dijo una obviedad a Irene Montero y lleva por las televisiones 4 días victimizándose por eso para que no se hable de los violadores que está sacando a la calle. Entonces, la violencia política realmente es la que pasa en estas comunidades nacionalistas o en otros lugares de España también, donde hay algunos de estos batasunos mesetarios, o sea, gente que es fuera de Cataluña y del País Vasco, pero que se sienten identificados con esos movimientos, no sé por qué. Y esa es la verdadera violencia, ¿no? La que se ejerce contra partidos constitucionalistas y partidos democráticos desde el cerrelismo nacionalista que quieren imponer una idea a base de aplastar a los demás. Es increíble lo que está ocurriendo, Roberto, porque da la impresión de que no para. Y ¿sabes no, va más. Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que nadie se sitúa en este proceso 2 años, 4 años, 10 años adelante, porque si se sigue concediéndole todo el terreno al separatismo, llegará un momento en que el separatismo en este país diga, me voy. Claro. ¿Y ese momento qué va a pasar? Es decir, estaremos todos los demás mirando a Babia, habrá... Se les está preparando para eso, al menos para un próximo referéndum, ya que se han bajado las penas, se despenaliza la sedición, se les está, digamos, de alguna manera invitando a lo que ellos dicen siempre de lo volveremos a hacer, pues volver a hacerlo, pero esta vez un poco con las manos desatadas ya. Eso pasa en comunidades donde ese veneno está tan dentro que, claro, hay una falta de convivencia y de valores cívicos, ¿no? Donde una persona puede tener la enseñanza nacional y no tenga problemas. Aquí en Madrid, por ejemplo, hace unos años vinieron a manifestarse los nacionalistas catalanes con las banderas esteladas, con las señeras y demás, se pasearon provocando y no pasó absolutamente nada, no hubo ningún incidente porque la gente les ignoró paso de ellos. Eso no ocurre allí, vete allí a manifestarte por determinados pueblos donde hay una mayoría nacionalista y seguramente haya incidentes y disturbios. No, seguramente, claro. Porque ese caldo de cultivo lo está impregnando todo y además en silencio el País Vasco sigue detrás de Cataluña, como ha demostrado ahora con la nueva ley de educación en donde ha hecho desaparecer los modelos en donde había la posibilidad de estudiar en español y va a apostar con la inmersión lingüística desde muy pequeñito a los chavales, precisamente porque como no se habla, ahora lo que se trata es de manipular a los chavales. Luego esto de la ley de protección de la infancia de la que presumen y la ley de las familias no sé para qué sirve. La inmersión lingüística es una obligatoriedad porque luego la gente en la familia o fuera o en la calle habla español, intenta hablar español, pero claro, cuando tú haces inmersión ¿qué hago? Te cojo la cabeza y te obligo, ¿no? Te meto dentro para que hables esto por narices. Lo vamos a imponer en el colegio, en las instituciones, cambiando los carteles, la toponimia. Claro, eso es una forma también de que poco a poco te van llevando a un terreno en el que la imposición lingüística lo impregna todo. Y salir de ahí es muy difícil y querer hablar español en algunos sitios, sobre todo dominados por las instituciones, es casi un acto de rebeldía y te van a intentar marcar o ir a por tirarte caña. Es una vez más, Roberto, la idea de que somos tontos y es querer jugar al trampantojo. Es decir, ahora de repente le dan una indicación a la Fiscalía, porque ya sabemos quién domina la Fiscalía, y entonces la Fiscalía quiere hacer creer públicamente a través de sus medios y el gobierno que ya está todo solucionado, que a partir de este momento ya no va a salir nadie. Y claro, las audiencias le dicen, pero bueno, ¿cómo que no? La ley lo que hace es, los que se han beneficiado, los que se van a beneficiar, eso no es reversible. Luego no puedes, como pensaba Pachi López, los que han salido, volverlos a meter en la cárcel cuando ya se han visto beneficiados por esa ley. Y el problema es que nos enfrentamos a una ideología que tiene un dogmatismo que perjudica, es imposible cualquier debate razonable. Es decir, intentas anteponer argumentos y luego dicen jueces fascistas, machismo, ultraderecha. Ante eso, ¿qué vas a hacer? O sea, que cuando es un negocio, el de la ideología de género, que es excesivamente lucrativo, no se van a parar. O sea, el Ministerio de Igualdad genera muchos millones, da puestos de trabajo, hay mucho enchufismo y también genera infames leyes como esta, pero que es una consecuencia también, con el gobierno poniendo toda la maquinaria para defender este tipo de actitudes. Los que están más desamparados, como siempre, son las víctimas, porque el daño que está haciendo este ministerio es sobre todo a las mujeres. Vamos a utilizar
nos perdonan nuestros espectadores, una expresión de Rodríguez Pam, secretaria de Estado. Es decir, están en plena diarrea legislativa. Pero claro, sabemos lo que eso supone desde el punto de vista escatológico. Y es verdad porque estas leyes están siendo descalificadas una tras otra. Las que llegan al Consejo General del Poder Judicial porque llegan al Consejo, y las que se le han ocultado, como la ley del sí, lo famoso sí, que luego en realidad dentro de la ley en ninguna parte pone que haya que decir sí. No, pero es que en un ministerio donde está Irene Montero, donde está PAN, donde está Vicky Rosell, lo que puede salir de ahí es puramente escatológico, evidentemente. O sea, que la expresión es adecuada, pero que lo único que hacen es diarrea legislativa, diarrea mental y diarrea dogmática y sectarismo. Además se manifestaron unas en Vallecas, otras por el centro de Madrid. El propio feminismo está dividido entre el PSOE y Podemos. De hecho, resulta curioso, Roberto, que hoy más que nunca el feminismo está dividido. Sí, el feminismo está dividido. Es que lo han conseguido también. El feminismo socialista y el feminismo morado podemita. Lo que pasa que... Fíjate que yo diría más, no solo el feminismo socialista, es decir, se puede ser feminista sin ser socialista y estar en contra de estas barbaridades que está haciendo Irene Montero. Y buscar la igualdad, pero es que este feminismo no busca la igualdad, todo lo contrario, es una desigualdad tremenda. De todas formas, el feminismo este que se llama clásico saca mucho pecho porque se enfrentan a Irene Montero. Yo no creo que estén tanto para sacar pecho, se enfrentan a Irene Montero porque es una degeneración absoluta del feminismo, pero estas señoras son las que apoyaron en su momento la ley integral de violencia de género, que invierte la carga de la prueba y acaba con la presunción de inocencia. Es decir, este feminismo clásico, entre comillas, el feminismo del PSOE, sacó adelante leyes que ya reconoció en su momento Alfonso Guerra. Oiga, esto es anticonstitucional.